Hoy vamos a hablar de la crisis del agua que hay en Bogotá y en la región, que es el sitio en donde está la mayor concentración poblacional de Colombia y además la mayor generación del Producto Interno Bruto del país. Es decir, se requiere agua para la industria, para la agricultura, para la ganadería y para otros usos recreativos y turísticos. Hace cerca de 40 años se definió que debía reforzarse la capacidad del sistema de acueducto de Bogotá. Sin embargo, fueron muchos años de discusión, que se requerían nuevos embalses, que el agua subterránea. Pasaron los años y hoy, cuando estamos 10 millones de personas con un problema gravísimo en el cambio del ciclo de las lluvias, entre otras por los problemas de deforestación en la Amazonía y en la Orinoquía, nos vemos sometidos a que definitivamente los embalses no tienen la capacidad para mantener el flujo de la demanda del agua. El acueducto de Bogotá tiene su principal fuente de abastecimiento de los páramos que están en Cundinamarca y que constituyen un corredor de ecosistemas que arranca en el páramo de Guacheneque en Villapinzón, pasa por el páramo de Monquetiva en Guatavita, el páramo de Chingaza, que está entre Cundinamarca y Meta, y el páramo de Sumapaz, que está Bogotá, Cundinamarca. En el páramo de Chingaza se encuentra el embalse de Chuza, que es el más importante del sistema. Aporta cerca del 70% del agua para Bogotá. En la parte norte, en Zipaquirá, está la planta de Tibitoc, que toma agua de la cuenca media del río Bogotá, y hacia el sur hay otras fuentes menores que aportan cerca del 5%. Durante los años 22, 23 y 24, el ciclo de las lluvias cambió y no cayó suficiente agua en el embalse de Chuza, arriba de la calera en el páramo de Chingaza. Sin embargo, el acueducto de Bogotá tomó la decisión de continuar sacando el agua de allí y mantener menor flujo sobre el río Bogotá, hasta el punto que el embalse llegó a niveles cercanos al 30%, lo que hacía muy riesgoso, porque si el embalse llega a niveles menores, pues puede generar definitivamente un desabastecimiento total de agua, porque la captación del río Bogotá no es suficiente. El acueducto de Bogotá decretó entonces el racionamiento de agua y hemos estado esperando que llueva. El hecho de que llueva en Bogotá no quiere decir que esté lloviendo en el páramo de Chingaza, porque son fuentes de vientos diferentes y el embalse mantiene bajos los niveles. Por eso hemos oído entonces que el alcalde de Bogotá ha propuesto que le den más agua del río Bogotá, y la CAR, que es la autoridad ambiental, dice es muy difícil porque eso significaría quitarle agua a otras personas que están sobre el cauce del río Bogotá. Hemos llegado a un momento crítico y es el conflicto por el agua. Ese conflicto porque ¿qué es prioritario? El agua para el consumo humano, que es un derecho humano y que además ligado al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la vivienda y en general al bienestar que requerimos todas las personas para vivir. O se privilegian otros usos. Finalmente, mire lo que ha pasado. Tenemos unas contingencias que llevaron a los racionamientos de agua y ahora la Comisión de Regulación ha sacado unas nuevas medidas orientadas a que los estratos 5 y 6 solo pueden usar hasta 10 metros cúbicos de agua a una tarifa. Y de ahí en adelante ya son consumos que van a costar mucho más dinero. Pero el problema no para ahí. El alcalde de Bogotá ha dicho a la CAR, necesitamos más agua del río Bogotá. La CAR ha dicho, es difícil porque eso sería quitarle el agua a otras personas. Pero adicionalmente, el río Bogotá aporta a la generación eléctrica nacional. El sistema de embalses que hay en el Cisga, en Tominé, en el Neusa, donde se regula el agua del río Bogotá, alimentan la posibilidad que en el embalse del Muña haya el agua suficiente para producir energía que le aporta al sistema eléctrico.
Si hay demasiada presión también por agua sobre la cuenca del río Bogotá, podríamos afectar todo el sistema de generación eléctrica nacional y entonces llegamos a otro momento, discutir agua para consumo de 10 millones de personas o agua para producir energía para todo el país. Yo creo que esta es una situación complejísima que además se agrava por la lucha de poder político y económico que hay entre tantas autoridades que tienen que ver con el manejo del agua. Está el Ministerio de Ambiente porque Parques Nacionales maneja el Parque Chingaza, hay 3 corporaciones autónomas regionales relacionadas, está la CAR de Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquia, también la Secretaría de Medio Ambiente del distrito y además de eso, el alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, los alcaldes de la región. Y lamentablemente, en estos últimos días hay un enfrentamiento entre el presidente de la República y el alcalde de Bogotá. El presidente considera que va a tener que traer a los soldados para sacar gente de Bogotá porque no hay agua. Claro, esto es una exageración, pero también propuso que se decretara una emergencia ambiental y se generara un sistema de recolección de aguas lluvias, lo cual fue descartado rápidamente. El director de la CAR dice, ahí está la formación Guadalupe, es decir, abajo, para que de allí se extraiga el agua que se necesita. Obviamente esto requiere inversiones y apoyo de la nación, del departamento, de los municipios del distrito. Un conflicto muy grave. Lo cierto del caso es que para el mediano y largo plazo tendremos que los ciudadanos pedirle a las autoridades que se deponga la discusión política y se piense más bien en el futuro. Y sobre todo porque el Estado tiene una obligación y es garantizar el acceso al agua, que es un derecho fundamental. Así es de que no bajemos la guardia, estemos en este tema, porque lo cierto es que las proyecciones dicen que el racionamiento continuará hasta los primeros 3 meses del próximo año y que dependemos del ciclo de lluvias. Ahora, dependemos de la voluntad política, de la conciencia de las autoridades, para efectos de que aparezcan los recursos y podamos proyectar más embalses, extracción de agua, lluvias y ante todo, protección de las cuencas y recuperación de las que han sido dañadas. Seguiremos hablando de este tema el próximo martes 5 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la Universidad de La Sabana, en donde estarán autoridades, ciudadanos, empresas de servicios públicos, representantes de consumidores de agua, de generadores de energía, para que pensemos cuáles son las soluciones para el futuro.